Hola, bienvenido a Thunderfix, tu canal con los mejores fanfics. Si te gusta mi contenido pero quieres tener acceso a contenido exclusivo, puedes darte una vuelta por mi Patreon. Link en la descripción, créditos al autor. Capítulo 21. No pierdas la oportunidad de entregar con tu talento y fuerza, además de todo mi apoyo, podemos hacer que el Escuadrón 2 sea más grande y más fuerte, creando nueva gloria. Yoruichi entrecerró los ojos, luciendo como un gato malvado perdido en una hermosa fantasía, las comisuras de su boca se elevaron. Cuando llegue ese momento, derrocar el malvado gobierno del viejo Yamamoto y dominar la sociedad de almas estará a la vuelta de la esquina. Vine a la prisión de Shino específicamente por ti, ¿qué tal si me das un poco de prestigio? Naraku Sora. Interrogación de cierre. ¿Se quedó sordo? ¿Por qué de repente no pudo oír a Yoruichi hablar? ¿Se le permite escuchar estas palabras? Solo tú, confiando en tu estatus como jefe del clan Shimin, puedes decir semejantes tonterías y ser tan irrazonable. Si dijera algo parecido, teme que los perros de Lonmitsuki derriben su puerta al día siguiente para revisar el contador de agua, y acabe suicidándose apuñalándose por la espalda 36 veces. Además, juntarse con alguien así, ¿cómo podría uno mejorar la sociedad de almas? Bajo la mirada de Shimin Yoruichi, Naraku Sora tosió levemente para ocultar su conciencia culpable. Mi ambición no está ahí. Además, el Lord Guardián me trata bastante bien. Shimin Yoruichi pensó un momento y dijo con seriedad. ¿De verdad no lo vas a considerar? El Escuadrón 2 tiene muchas chicas lindas por allá, tu discurso de ventas está demasiado ensayado. ¿A cuántas personas se lo has dicho? Naraku Sora casi vaciló. Pero en el momento crítico, detuvo el caballo al borde del precipicio, obligándolo a hablar de nuevo. Era un hombre decidido a salvar la sociedad de almas. ¿Cómo podía dejarse tentar por ganancias tan insignificantes? Todos en la prisión de Shino eran talentosos y hablaban bien. No había lugar más adecuado para él que allí. Aunque el Escuadrón 2 tenía el nido de gusanos que era similar, ese lugar estaba preparado más para aquellos segadores de almas que se habían retirado de sus escuadrones. En cierto sentido, el nido de gusanos existió principalmente para el bien de la imagen de Central 46. A los ojos de Central 46, el GOTEI 13 era una organización noble y no permitirían de ninguna manera una situación en la que existieran individuos inadecuados entre los miembros calificados del escuadrón. Retirarse de un escuadrón significaba confinamiento especial y ser puesto bajo custodia dentro del nido de gusanos. No necesariamente habían cometido un delito, pero ciertamente habían violado las regulaciones de la sociedad de almas establecidas por Central 46. A los ojos de Naraku Sora, estas llamadas regulaciones de la sociedad de almas no existían para mantener la justicia en la sociedad de almas. Parecían representar la autoridad incuestionable de Central 46, así como su nobleza e inquebrantable estado. Confiando en su tenaz fuerza de voluntad, Naraku Sora logró rechazar la invitación de Shimin Yoruichi. No importa si te niegas, sonrió Yoruichi con indiferencia, sin ofenderse. Solo por lo que le hiciste a la familia Araki, mientras yo esté en el Escuadrón 2, siempre habrá un lugar para ti. Si eso realmente no funciona, el Onmitsuki también está bien. Obviamente. Shimin Yoruichi, aún adolescente, aún albergaba un corazón rebosante de sangre caliente y justicia. No podía ser considerada de la misma especie que aquellos nobles podridos hasta los huesos. Después de finalmente lograr enviar a Yoruichi lejos, Naraku Sora ni siquiera tuvo tiempo de entrar cuando se dio vuelta y vio a Nishikawa corriendo con una mirada de estreñimiento en su rostro. Naraku, información de emergencia. El capitán Yamamoto ha dado personalmente una orden. Quiere que vayas al cuartel del Escuadrón 1. Interrogación de cierre. ¿Están todos los del GOTEI 13 ociosos sin nada que hacer? Acaba de expulsar a alguien del Escuadrón 2 y ahora está aquí el Escuadrón 1. No te quedes ahí aturdido, date prisa, instó Nishikawa. Aunque no entiendo bien lo que piensa el capitán jefe, no debería haber ningún problema. Aunque el anciano es un poco pedante, un poco terco y un poco feroz, todavía es muy razonable. En circunstancias normales, mientras no hayas violado las normas, no pasará nada. Al oír esto, Naraku Sora de repente sintió que le dolían los dientes. Aunque en la superficie era un ciudadano respetuoso de la ley, en realidad, ya había activado los protocolos de emergencia más severos de la sociedad de almas. Si ese anciano Yamamoto se enterara, ¿podría realmente sobrevivir?
Sin embargo, Shutara Senjumaru había garantizado previamente con su personalidad, más de una vez, que sin usar instrumentos específicos, un Soul Reaper no podría detectar su anomalía. Incluso un capitán era igual. Aunque esa mujer normalmente era malvada hasta la médula, probablemente no bromearía sobre esto. Pensando en esto, Naraku Sora reunió su coraje, hinchó el pecho y abandonó el cuartel de la prisión con la cabeza en alto. Por alguna razón, mientras Nishikawa observaba su figura alejarse, sintió el aire trágico de un guerrero que se había ido para siempre y que nunca regresaría. ¿Este niño provocó algún desastre en secreto? Cuartel del Escuadrón 1. Era muy diferente de la desierta prisión de Shino. Hasta donde alcanzaba la vista, había segadores de almas haciendo guardia por todas partes. Después de declararles su identidad, un mensajero llamado Soul Reaper apareció inmediatamente, conduciendo a Naraku Sora a la habitación donde se encontraba el capitán jefe. Era un salón de té relativamente sencillo. Las paredes estaban adornadas con pinturas de paisajes que emanaban un aura antigua, una elegante mesa de té dispuesta horizontalmente y una estufa de té que emitía un suave gorgoteo. Un ligero aroma a té impregnaba la habitación. En el centro de la habitación había una figura parada en silencio. Aunque su estatura no era alta, su temperamento era tan majestuoso como una montaña alta, inspirando asombro. Aquella cabeza calva y aquella barba que casi llegaba hasta el suelo ya explicaban su identidad. Sin lugar a dudas, el capitán jefe del GOTEI 13, el segador de almas más fuerte de la sociedad de almas durante 1000 años. Yamamoto Henrik Saishi Gekuni. Sentarse. A diferencia del majestuoso capitán en su imaginación, el Yamamoto habitual no parecía ser un anciano excesivamente severo. Por lo menos, cuando se enfrentó a Naraku Sora, no adoptó la apariencia de un capitán jefe. Yamamoto tampoco se anduvo con rodeos y fue directo al grano. Este anciano se enteró del asunto en el distrito de Sabitsura y ordenó a la gente que investigara la información específica. Pero aún es necesario que usted, la parte involucrada, explique los detalles. Después de todo, este asunto involucra a la noble familia Araki. Al escuchar esto, Naraku Sora reveló una expresión pensativa en su rostro. Así que solo preguntaba por los asuntos turbios de la familia Araki. Estaba bien. Sus preocupaciones anteriores se desvanecieron y de inmediato pensó en cómo explicarlo razonablemente. Dado el estilo de ese viejo Aizen, definitivamente no querría presumir delante de Yamamoto. Como buen hermano, y considerando que Aizen se había esforzado mucho esta vez, bien podría asumir él mismo la carga por completo. 1. Naraku Sora inmediatamente organizó sus pensamientos y fabricó directamente una versión donde él solo aniquiló la guarida del demonio que era Gokurakuya. Ese es el proceso específico. Si hay algo que no está claro, capitán, por favor, hable con franqueza y lo arreglaré, o, no, repítalo. Yamamoto miró al chico que tenía delante. Con su experiencia, no era difícil ver que el chico decía mentiras, así que su voz grave resonó en la habitación. No hace falta repetirlo. Este anciano solo siente curiosidad por una cosa. Es decir, después de descubrir que la familia Araki estaba liderando todo esto desde atrás, ¿cuál fue el primer pensamiento en tu corazón? Este anciano quiere escuchar la verdad. Naraku Sora se quedó paralizado por un instante. La excusa que tanto le había costado inventarle fue impuesta de nuevo. ¿De verdad quieres escuchar la verdad? Yamamoto lo miró fijamente. Por supuesto. Tan pronto como las palabras cayeron, vio que Naraku Sora inmediatamente puso una expresión de indignación justa. Maldita sea, son unos cabrones inhumanos. ¿A quién le importa qué clase de nobles sean? Acaba con ellos primero y pregunta después. Al oír esto, Yamamoto lo miró con ligero asombro, incapaz de recuperarse por un momento. Aunque la lógica no era tosca, tus palabras son un poco demasiado toscas, pensamientos de los creadores. Trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. Votar. Capítulo 22. En este mundo, alguien siempre te cuida en silencio. Solo con esa declaración, este anciano podría condenarte por insultar a la nobleza y arrojarte directamente al infierno de la resurrección. Después de un breve silencio, Yamamoto dejó escapar un resoplido frío y recuperó su compostura habitual. Fuiste tú quien me pidió que dijera la verdad, murmuró Naraku Sora suavemente. Yamamoto se quedó en silencio durante unos segundos antes de que su voz profunda resonara en la habitación una vez más.
Este anciano no quiere culparte. Simplemente deseo recordarles que en la sociedad de almas, especialmente en un lugar como el Seireitei, que está plagado de segadores de almas, deben aprender a ser cautelosos con sus palabras y acciones. No sabes cuántos pares de ojos te observan desde las sombras. Un paso en falso podría llevarte a un abismo sin fin, sin posibilidad de volver a empezar. Naraku Sora miró con sorpresa al anciano de barba blanca que tenía delante. No esperaba que el capitán Yamamoto, conocido por su severidad, dijera tales cosas. Sin embargo, parecía que había un significado oculto en sus palabras. En realidad, capitán jefe, alguien tiene que ponerse de pie y decir la verdad. Naraku Sora dijo con cara seria. Si todos se niegan a ser esa persona, entonces estoy dispuesto a ser el primero en levantarme y cambiarlo todo. Un destello de sorpresa pasó por los ojos de Yamamoto. No esperaba que el joven que tenía delante poseyera un nivel de resolución que superaba a la gente común a esa edad. Si todos fueran como Naraku Sora, quizás la sociedad de almas habría irradiado nueva vitalidad hace mucho tiempo. En lugar de ser como era ahora. Un silencio mortal. Incapaz de ver una sola pizca de esperanza, como si viviera en el infierno. Mirando a Naraku Sora, Yamamoto permaneció en silencio por un largo tiempo, con una mirada pensativa parpadeando en sus ojos ligeramente bajos. Sabía muy bien que, como capitán jefe, cualquier decisión que tomara podría afectar la vida entera de otra persona. Por lo tanto, antes de tomar una decisión, tuvo que considerarlo cuidadosamente. Justo cuando Naraku Sora se obligaba a mantenerse despierto y casi se quedaba dormido, Yamamoto habló de repente. Naraku Sora, transfiérete al Escuadrón 1. Este anciano se postulará para el puesto de director de la prisión Shutara. Permanecerá en el Escuadrón 1 y servirá como oficial titular. Tan pronto como las palabras cayeron, una voz familiar vino de repente desde afuera del salón de té. Eso no será necesario. No estoy de acuerdo. La puerta corrediza se abrió de repente. Una encantadora silueta se reveló al resplandor del sol poniente mientras una falda con complejos estampados negros como la tinta entraba en el salón de té. Cada vez que descubres una buena plántula, no escatimas esfuerzos para atraerla hacia tu propio dominio. No tienes ningún estilo digno de un capitán jefe. Al ver al recién llegado, Yamamoto abrió los ojos, que se habían entrecerrado apenas un poco. Miró fijamente a Shutara Senjumaru, quien parecía fuera de lugar en el entorno, y dijo lentamente. Este anciano simplemente ofrece una opción. Quien realmente debe tomar la decisión es él. Sus miradas se cruzaron y pareció como si se hubiera llegado a un entendimiento tácito. El siguiente momento. Una fuerte presión estalló al instante. Un reiatsu majestuoso y vasto se extendió sin control, haciendo que el aire pareciera volverse viscoso. Naraku Sora respiró con dificultad. En ese momento, finalmente experimentó personalmente el terror del poder de combate de primer nivel de la sociedad de almas. Con su nivel actual de fuerza, apenas podría sobrevivir a las réplicas de su reiatsu en conflicto. Si cualquiera de los dos bandos volviera su punta de lanza hacia él, su final sería excepcionalmente miserable. Dentro del salón de té, la temperatura subía gradualmente. Un fuego abrasador se encendió en los antiguos ojos de Yamamoto, como si quisiera reducir a cenizas a quien tenía delante. Por otro lado, el aura de Shutara Senjumaru era aguda y feroz. Hilos de Reishi, visibles a simple vista, flotaban a su alrededor, barriendo ocasionalmente los muebles y dejando grietas limpias y lisas. Ante todo esto, Naraku Sora respiró hondo varias veces. Quiso hablar varias veces, pero se detuvo. Luego quiso detenerse, pero sintió la necesidad de hablar. Al final no se atrevió a decir ni una palabra. Con su pequeño físico, era mejor no involucrarse en esto. Estos dos parecían tener viejas rencillas. Si accidentalmente fuera arrastrado por él, las consecuencias serían graves. Afortunadamente esta situación no duró mucho. Después de un breve enfrentamiento, Yamamoto fue el primero en retractarse de su reiatsu, volviendo a su apariencia habitual. Shutara Senjumaru también puso una sonrisa inofensiva en su rostro, como si el motín de reiatsu de ese momento no tuviera nada que ver con ella. Está desperdiciando sus talentos quedándose en la prisión de Shino. No lo creo. No hay organización más adecuada para Naraku que la prisión de Shino. ¿No hay espacio para la negociación? Eso depende del precio que ofrezcas. Naraku Sora se quedó estupefacto ante todo lo que sucedía frente a él, obligado a lamentar una vez más lo malvados que eran estos ancianos. En un momento estaban uno frente al otro, como si quisieran sacar su zanpakume y cortar al otro por la mitad.
Al segundo siguiente, los tambores de guerra se apagaron y comenzaron a discutir un intercambio. ¿No se acordó que seguiríamos el humanitarismo? Capitán Jefe Yamamoto, esto es diferente de lo que acaba de decir. ¿A este maldito Seireite y no le importan en absoluto los derechos humanos? ¿Qué tal un miembro del destacamento externo del Escuadrón 1? Yamamoto dijo con voz profunda. Puede seguir en la prisión de Shino, pero cuando el Escuadrón 1 tiene una misión, necesita, antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por Shutara Senjumaru sacudiendo la cabeza. Viejo Yama, no te pases. El tonto es un subordinado que yo mismo crié. Le dediqué mucho esfuerzo e incluso ajusté algunos parámetros experimentales. Incluso la última tecnología de desarrollo de Shikai fue diseñada tomándolo como modelo. La mirada de Yamamoto se hundió. ¿Qué estás tratando de decir exactamente? Shutara Senjumaru sonrió levemente, luciendo cautivador. Naraku es mi subordinado favorito, mi colega más valioso. Tienes que pagar más. Naraku Sora. Interrogación de cierre. Pensó que esas palabras tan escandalosas se encontrarían con la severa reprimenda de Yamamoto, pero sorprendentemente, una mirada de contemplación brilló en los ojos del capitán jefe. Después de un momento de silencio, habló. En ese caso, optemos por un compromiso. Naraku Sora seguirá siendo un soldado de la prisión de Shino, pero deberá unirse al Genrik creado por este anciano. Como compensación, este anciano le enseñará personalmente conocimientos relacionados con el cultivo en días ordinarios. Al escuchar esto, las comisuras de la boca de Shutara Senjumaru se elevaron ligeramente y sus labios se separaron ligeramente. Trato. En el camino de regreso, los dos caminaron juntos bajo el sol poniente. Naraku Sora miró a la mala mujer a su lado con curiosidad, su rostro lleno de confusión. Guardián, ¿por qué el capitán Yamamoto me valora tanto? Shutara Senjumaru miró de reojo y sonrió. Chico tonto, ¿sabes lo que es hervir una rana en agua tibia? Sin esperar a que Naraku Sora respondiera, continuó hablando por su cuenta. Cuando una persona establece todo tipo de reglas y marcos para sí misma debido a ciertos escrúpulos, gradualmente perderá su carácter original dentro de esas restricciones autoimpuestas. El viejo Yama es exactamente así. Eres diferente a esos discípulos suyos. Alguien verdaderamente del Rukongai, sin escrúpulos ni ataduras, alguien que se atreve a desenvainar su espada contra la nobleza para defender las reglas. Sin embargo, también debes estar preparado. Si te adentras en este camino, es muy probable que pongas en peligro a tus amigos. Naraku Sora se quedó atónito. No esperaba consecuencias tan graves. Si recuerdo bien, en cuanto a mis amigos, parece que solo queda Aizen, ¿verdad? Smusuke, definitivamente tienes que sobrevivir. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro, trabajador duro. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario 1. Comentario. Votar. Capítulo 23. Hay un traidor entre nosotros. ¿Qué pasa con esa mirada? Dentro del dojo exclusivo del Escuadrón 1, Yamamoto frunció el ceño y su frente se arrugó en la forma del carácter 1. ¿Te preocupa lastimar a este anciano? No tengas escrúpulos. Saca toda tu fuerza y carga contra mí. Al mirar a Yamamoto, cuyo cuerpo entero estaba envuelto en Reiatsu como fuego furioso, la boca de Naraku Sora se torció. No lo entiendo, capitán. Esto es demasiado peligroso. No podía entender por qué el estilo de enseñanza del Genrik era tan directo. El primer día de clase, se esperaba que atacara a su superior. ¿A esto lo llamaban tradición? ¡Qué cobarde! Resopló Yamamoto con frialdad. Si no puedo determinar tu verdadero nivel, ¿cómo puedo continuar con la instrucción? Puedes tratar a este anciano como a un miembro de la familia Araki y atacarlo con todas tus fuerzas. Al ver que el joven frente a él seguía dudando, la poca paciencia de Yamamoto se agotó al instante. Dio un violento pisotón con el pie derecho y cargó hacia adelante. Como no estás dispuesto a tomar la iniciativa, este anciano evaluará personalmente tu capacidad. El viento abrasador que se aproximaba distorsionó inmediatamente los rasgos de Naraku Sora. Al instante siguiente, en medio de un rugido, ese rostro envejecido apareció de repente. Dentro de esos ojos alzados, un fuego incesante parecía arder con furia. En un instante se recorrió una distancia de más de 10 metros. Incluso con toda su atención centrada en Yamamoto, todavía no podía seguir esa trayectoria aterradoramente rápida. La conmoción en el corazón de Naraku Sora se desvaneció en un instante. Bajo la extrema presión, la cuerda llamada razón se quebró.
Sus ojos, ahora como los de una bestia salvaje, se clavaron en el anciano que estaba cerca. No retroceder. No esquivar. Ante el viento abrasador y devorador de hombres, Naraku Sora desató todo su Reiatsu. Una niebla rojo sangre explotó al instante, y chispas saltaron por la fricción de la espada. Contacto instantáneo. En el momento en que la pesada palma chocó con la espada, un rugido palpitante estalló de inmediato. Las comisuras de los labios de Naraku Sora se curvaron en una sonrisa. En el instante en que se vio obligado a retroceder, volvió a pisar con fuerza en medio del calor abrasador. Auge. El suelo tembló. La Zanpakuun se lanzó hacia arriba contra el viento. En consecuencia, un Reiatsu color sangre surgió del suelo, brotando como lava de la corteza terrestre. La luz de la espada atravesó la capa exterior de Reiatsu difuso y cargó directamente hacia Yamamoto. Hoja contra palma. Aunque la disparidad de poder entre ambos bandos era extremadamente grande, Naraku Sora todavía dependía de un impulso despiadado para mostrar su propio impulso. Luego, bajo estadísticas extremas y técnicas perfeccionadas hasta el máximo, fue aplastado sin suspenso. Un viejo monstruo que había vivido durante miles de años, y un recién nombrado segador de almas que se había graduado de la academia no hacía mucho tiempo. El resultado de una contienda entre estos dos estaba destinado a ser singular. Con un simple y sin adornos puñetazos, Naraku dejó escapar un grito vergonzoso antes de estrellarse contra el suelo, incapaz de levantarse de nuevo. Por el contrario, Yamamoto no estaba rojo ni sin aliento. Incluso su Reiatsu no fluctuaba mucho. Ahora tengo claro tu nivel. Para ser honesto, es muy extraño. Claramente, tu nivel de Reiatsu está solo en el 9º rango de poder espiritual, pero estallaste con un poder destructivo comparable al 4º o 5º rango. Además, la resiliencia de tu cuerpo espiritual es extremadamente alta. En ese momento, Yamamoto frunció el ceño y un rastro de confusión se dibujó en su rostro. Si otros segadores de almas son hierro crudo, entonces tú tienes el sabor de algo templado 1000 veces. Tal vez sea el talento, o tal vez sea la tecnología del director de la prisión de Shutara. Pero de todas formas, ya no eres un Soul Reaper común y corriente. Al oír esto, Naraku Sora, paralizado en el suelo, tembló y miró a Yamamoto. Una sonrisa feroz apareció de repente. El anciano se acarició la barba del pecho y sonrió. Debo cambiar mis métodos de enseñanza. Rukongai, Junrinan, Distrito Exterior. Aizen observó con calma las figuras completamente desconocidas que se encontraban frente a él. Su malicia manifiesta explicaba plenamente sus intenciones. Finalmente te encontré, Aizen Smusuke. El líder esbozó una sonrisa cruel. Ahora, por favor, sé un buen chico y muere. Si quieres culpar a alguien, cúlpate a ti mismo por andar con malas compañías. Tenías que estar en una misión con Naraku Sora, y resulta que eres uno de sus pocos amigos. Mátalo. Sin darle al oponente la oportunidad de decir tonterías, este grupo entendió claramente que las demoras conducen a problemas y no querían causar demasiada conmoción en el distrito de Junrinan. Así se desarrolló en el bosque una matanza sin suspenso. Los atacantes ni siquiera tuvieron tiempo de gritar antes de morir dolorosamente desesperados. Aizen se quedó de pie junto a los cadáveres apilados, limpiando silenciosamente su espada, con una mirada de contemplación brillando en sus ojos. Estos atacantes obviamente no pertenecían a Onmitsukin. A juzgar por sus palabras y acciones, probablemente eran una fuerza privada cultivada por la familia Araki. Parecía que la represalia contra él y Naraku Sora ya había comenzado. Si enviaran simples segadores de almas comunes y corrientes tras él, ¿a qué se enfrentaría Naraku Sora? Pensando en esto, Aizen frunció el ceño y miró en dirección al Seireitei. Lo que está sucediendo. Dentro de la mansión, que se sacudía violentamente, el humo se elevaba en espirales y ardían llamas. En el patio, al otro lado de la ventana, las figuras huían en todas direcciones, y los lamentos resonaban en el cielo nocturno. La enorme mansión, que parecía una ciudad, ahora estaba sumida en un caos total. Mirando alrededor, solo la habitación del jefe de familia permaneció en silencio. El anciano que estaba de pie junto a la ventana presenciando todo esto tenía una expresión congelada, su rostro lleno de incredulidad. ¿Qué está pasando exactamente? ¿Qué insensato se atreve a atacar a nuestra familia Araki? ¿No temen que la Central 46 los pida cuentas? ¿Dónde está el Gotei 13? ¿A dónde demonios se ha ido esa gente? En ese momento, una figura apareció de repente detrás del anciano, y una voz suave y firme habló lentamente. No desperdicies tu energía.
Toda la mansión de la familia Araki ha sido cubierta por una barrera Kidm. Incluso a Yamamoto Shigekuni le resultaría difícil detectarla por un corto tiempo. El anciano se dio la vuelta rápidamente. Al ver claramente la figura a la luz del fuego, un rastro de pánico inconcebible se dibujó en su rostro, y su voz tembló. «Ese señor, ¿no firmamos un contrato?» Al oír esto, la persona de enfrente rió. «Por supuesto, el contrato se ha cumplido. Proporcionamos suficientes recursos e influencia para convertir a la familia Araki en un líder entre la nobleza de clase alta. Incluso le proporcionamos el plan de modificación del alma y los procedimientos específicos. ¿Y no lo conseguiste? El poder de las almas aberrantes no tiene precedentes, suficiente para que la familia Araki pase a otra clase». El rostro pálido del anciano estaba cubierto de sudor, e incluso su voz se volvió ronca. «Pero, señor, aún no hemos completado el último paso. Dame un poco más de tiempo». Antes de que pudiera terminar de hablar, la otra parte se acercó y lo interrumpió, con una sonrisa que tenía un escalofrío que hizo que uno se estremeciera. «Entonces, me haré cargo del paso final. Araki, gracias por tu dedicación todo este tiempo. Ahora, por favor, haz el sacrificio final por nuestra gran causa compartida». En el instante en que la voz se apagó, la expresión de Araki se endureció de repente. Su cuerpo envejecido temblaba como un colador mientras jadeaba con violencia, con la sangre seca y agitada mezclada con fragmentos de órganos internos. Era como si vomitara su propia alma. Venas en forma de red se abultaban en la superficie de su piel, y su cuerpo encorvado crecía y se expandía continuamente. Un reiatsu caótico inundó la enorme mansión, irradiando desesperación y locura sin fin, mientras una sombra colosal envolvía gradualmente todo. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de año nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario 1. Votar. Capítulo 24. Él es el asesino número 1 de la prisión de Shino. Una catástrofe azotó la mansión Araki. Cuando la barrera Kidm fue retirada, un reiatsu caótico y desesperante inundó todo el distrito noble, alertando instantáneamente a los segadores de almas estacionados cerca. Simultáneamente, innumerables miradas se dirigieron hacia la casa de la familia Araki. Los segadores de almas más cercanos a la escena corrieron hacia la mansión inmediatamente, preparándose para detener el disturbio. Sin embargo, cuando llegaron al lugar de la casa de los Araki, quedaron aterrorizados por la escena que tenían delante. Un monstruo distorsionado, de decenas de metros de altura como una cordillera, tenía innumerables brazos y extremidades que se extendían desde su cuerpo retorcido. Su boca gigante, que ocupaba casi toda su cabeza, se abría de par en par, expulsando constantemente ácido altamente corrosivo. En tan solo unas cuantas respiraciones, la enorme mansión quedó reducida a nada más que ruinas llenas de humo y polvo. Aparte del monstruo distorsionado más notorio, el resto de la familia Araki no corrió mejor suerte. Sus cuerpos eran encorvados, parecidos a los humanos, pero habían mutado para desarrollar múltiples brazos y extremidades. Todo su cuerpo estaba cubierto de pelaje negro, lo que los hacía parecer iguales a su jefe de familia. En sus ojos escarlata no se veía ni una pizca de emoción humana, solo codicia instintiva y extrema. Los pocos individuos que no habían mutado fueron instantáneamente destrozados y devorados por el asedio de sus propios familiares, sin dejar ni un cadáver completo atrás. Una vez que las criaturas vivientes dentro de la mansión fueron devoradas por completo, los monstruos distorsionados se volvieron hacia los intrusos. Los segadores de almas de refuerzo abrieron sus bocas y se lanzaron. Act 4. Byakurai. En pánico, varios segadores de almas que reaccionaron a tiempo abandonaron inmediatamente el encantamiento y un relámpago blanco iluminó el cielo nocturno. Sin embargo, ataques de este nivel no podrían dañar en absoluto a los miembros mutados del clan Araki. Justo cuando los segadores de almas estaban a punto de sufrir un final violento, una voz tranquilizadora se escuchó de repente detrás de ellos. Act 63. Raikun. Una brillante luz dorada estalló al instante. Feroces arcos de electricidad se transformaron en un torrente visible, disipando la noche en un instante y borrando al instante a varios monstruos distorsionados que se encontraban frente a ellos. En medio de la pesada atmósfera, una figura gentil dio un paso adelante, mirando solemnemente al aterrador monstruo con forma de montaña en el centro de la mansión.
Una Ori de capitán de color blanco puro bordado con el número 4 apareció en la línea de visión de todos, actuando como una inyección de adrenalina inyectada en sus corazones. La mujer de cabello negro giró la cabeza, su exquisito y hermoso rostro lleno de seriedad mientras su mirada recorría a los segadores de almas presentes. Aunque normalmente soy responsable de la logística, sigo siendo capitán, por si sirve de algo. Su suave voz tenía un tono que no admitía rechazo mientras sus hermosos ojos miraban a la multitud. El Escuadrón 4 está tomando el control de esta zona temporalmente. Los segadores de almas con rango inferior al de oficial sentado se retirarán fuera de la mansión. El resto, síganme adentro. Sí, capitán Unohana. Debido a que había estado en una misión de curación, Unohana Retsu sintió la anomalía en el momento en que se eliminó la barrera Kidney apareció cerca de la mansión Araki a toda velocidad. Antes de llegar, pensó que había un problema con la membrana espiritual del Seireitei, lo que provocó que un menos grande apareciera en el distrito noble. Pero al llegar al lugar, se dio cuenta de que la situación era aún más grave que una invasión de menos. Modificación corporal, y el Reiatsu se llena con el aroma de Unoyou. El monstruo distorsionado, de varios metros de altura, apareció detrás de Unohana Retsu. Con solo girar su cuerpo, proyectó una sombra enorme. Sus fauces sangrientas se abrieron de par en par y un rugido ensordecedor resonó sobre las ruinas mientras cargaba hacia adelante sin dudarlo. Luego, salió volando instantáneamente de regreso a su trayectoria original, estrellándose fuertemente contra la arquitectura y levantando polvo que ocultó el cielo. Antes de que pudiera ponerse de pie, fue inmovilizado contra el suelo por varios pilares de luz que aparecieron de la nada. Bakugan 61. Rikuhunkum. Unohana Retsu miró al monstruo luchando en el polvo, sus delgadas cejas se fruncieron fuertemente y sus gentiles ojos se llenaron de confusión. Si se trata de almas, no es mi especialidad. Sobre todo cuando se trata de hoyos. Humo y polvo se desbordaban de las ruinas derrumbadas. En tal ambiente, incluso los oficiales sentados tenían que tratar la situación con gravedad. La más mínima negligencia podía provocar que los monstruos distorsionados los lastimaran gravemente. Sin embargo, Unohana Retsu parecía pasear tranquilamente entre los horribles y aterradores monstruos. Con un ADM casual, aniquilaba a las criaturas que la atacaban. Al mismo tiempo, su mano izquierda libre estaba lanzando otro Kidm completamente ajeno al combate. Red de blanco y negro. 22 puentes, 66 coronas y cinturones. Huellas, truenos lejanos, pico agudo, tierra envolvente, oculta en la noche, mar de nubes, línea azul. Formad un círculo y surcad los cielos. Bakugan 77. Tenteikra. El majestuoso Reiatsu se expandió, irradiando instantáneamente hasta los confines del horizonte, invadiendo directamente el dominio privado de otro. Senjumaru, ¿has detectado las fluctuaciones de Reiatsu en la casa Araki? Dentro de su laboratorio, Shutara Senjumaru arqueó una ceja al darse cuenta de algo. ¿Ah? ¿Estás en la escena? Unohana Retsu no desperdició palabras. Relató directamente los detalles de lo que había encontrado en las ruinas, enfatizando los puntos que no entendía. Como todos saben, la hoyoificación es como un potente veneno para los segadores de almas. Suele hacer que pierdan la razón, degenerando por completo en un hoyo y convirtiéndose en un monstruo que actúa por instinto. Sin embargo, la tecnología de modificación hallada en la casa Araki es una mejora basada en esta teoría. Convierte el alma y el cuerpo del hoyo en un núcleo, y finalmente lo inyecta en el cuerpo del segador de almas. Al oír esto, Shutara Senjumaru no pudo evitar suspirar con emoción. Aunque esta mejora aún tiene muchos defectos graves, sigue siendo una buena línea de pensamiento. Esperar, por el tono de su amiga cercana, Unohana Retsu sintió profundamente que algo andaba mal. ¿Entiendes la hoyoificación tan claramente? No estarás ya investigando esta tecnología, ¿verdad? Eso es un secreto, mi querido Retsu. La voz perezosa de Shutara Senjumaru recorrió la conexión de Reiatsu. Calculando el tiempo, el chico tonto ya debería haber llegado. ¿Qué? Unohana estaba desconcertada. Antes de que pudiera preguntar más detalles, el monstruo distorsionado, de decenas de metros de altura, apareció a su derecha, como una montaña. Sus gruesos brazos, repletos de carne y sangre, estaban unidos por un hueso blanco y duro, firmemente incrustado como una máscara. Una enorme sombra se proyectó sobre él. Todos sus ojos miraban fijamente a la figura en el suelo mientras su brazo se estrellaba como un meteorito. Unohana Retsu bajó levemente la mirada y un rastro de intención asesina imperceptible y fría apareció en lo profundo de sus ojos pacíficos.
Sin embargo, justo cuando se preparaba para sacar su espada, un Reiatsu completamente desconocido irrumpió en el campo de batalla. Un ruido fuerte, como la furia de un trueno, descendió abruptamente. Auge. A medida que el edificio se derrumbaba, se elevaban innumerables columnas de humo. El monstruo distorsionado que los segadores de almas comunes veían con pavor se desplomó con un estruendo. Todos miraron con asombro hacia donde se arremolinaba el humo. Vieron una figura parada encima de él, sacando un zanpakudm de la carne y la sangre, haciendo brotar un rocío de flores de sangre. El joven se paró sobre el cadáver que parecía una montaña, sonriendo a los que estaban abajo. Hola, Capitán Unohana. Soy Naraku Sora, el noveno asiento de la prisión Shino. Vine específicamente a robar, ayudar. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de año nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario 1. Votar. Capítulo 25. Esto es algo bueno. Decir que estaba robando crédito sería un poco directo. Pero con una catástrofe tan grave ocurriendo en la familia Araki, hubiera sido algo irrespetuoso hacia los esfuerzos minuciosos de estas personas si él no viniera a unirse a la diversión. Sin embargo, a los monstruos de alma aberrante no les importaba quién fuera el intruso. Actuando por instinto, cazaban a todo ser vivo que se les cruzara. Acompañados por rugidos bestiales, varias almas aberrantes encorvadas se precipitaron al instante. Sus afiladas garras cortaron el aire, silbando mientras buscaban extraer el cerebro de Naraku Sora, con una violencia desmesurada. Está claro que la muerte del jefe de la familia Araki no les había traído ninguna alerta. De lo contrario. El espeso olor a sangre que impregnaba el aire solo estimuló aún más la ferocidad de estos monstruos. Sin embargo, en el instante en que esas afiladas garras se acercaron, una luz fría como la luz de la luna en el cielo, floreció magníficamente en medio de las ruinas llenas de humo. Las garras fueron cortadas con precisión y la sangre maloliente salió disparada como una fuente. Inmediatamente después, la mitad del cuerpo fue cortada junto con las garras. Pero las almas aberrantes no se adhirieron a ningún código de honor. Justo cuando Naraku Sora remataba al enemigo frente a él, el agudo sonido del aire rompiéndose volvió a sonar desde atrás. Originalmente eran solo miembros comunes de una familia noble, pero bajo la tecnología de modificación, todos se habían convertido en monstruos tipo Olyou. Eran incluso más feroces y carentes de humanidad que los Olyous. Un corte vertical bloqueó el ataque por detrás, pero la Zanpakudm quedó atrapada entre el duro cráneo y el cabello negro enredado. Era un momento crítico y el rugido ensordecedor estaba cerca. Unohana Retsu frunció el ceño levemente. Justo cuando estaba a punto de liberar a Kid para ayudar, se asombró al ver que el joven soltaba directamente la creación del alma de un segador de almas. La Zanpakudm. El maestro Yamamoto dijo, ¿desde cuándo un segador de almas es algo tan inconveniente? En medio de una sonrisa feroz, una existencia aún más vigorosa que las almas aberrantes hizo su gran entrada. En cuanto bajó la voz, Naraku Sora soltó la empuñadura. Inmediatamente, extendió las palmas, una por delante y otra por detrás, presionando la cabeza del alma aberrante, ejerciendo una fuerza repentina. Grieta. El sonido de objetos duros al romperse surgió instantáneamente del horrible cráneo. Toda la cabeza se deformó rápidamente bajo el manto de Reiatsu rojo sangre, y los órganos faciales se retorcieron y dislocaron visiblemente. La piel se agrietó poco a poco y la sangre brotó como un manantial, tiñendo el suelo de un rojo brillante en un instante. Los segadores de almas observaban todo con expresión de estupor. Sus rostros reflejaban incredulidad, casi incapaces de confiar en sus propios ojos. ¿Qué quiso decir con desde cuando un Soul Reaper es una cosa tan incómoda? ¿Qué quiso decir con volverse más feroz después de perder su Zanpakudm? ¿Realmente estamos jugando dentro del mismo sistema de poder? Naraku Sora permanecía de pie en el charco de sangre, sonriendo mientras observaba a las almas aberrantes que se abalanzaban sobre él constantemente. Un reiatsu denso envolvía su entorno como una niebla. De repente, una fuerte sensación de opresión se apoderó de toda la mansión Araki. Ahora es tu turno. Reveló una sonrisa amable que parecía sospechosamente justa y, como un camión de volteo fuera de control, se estrelló de frente contra las rugientes almas aberrantes. Los 5 dedos de su mano derecha se apretaron con fuerza y golpearon.
Una sustancial capa de Ryatsu de color rojo sangre lo cubrió, haciendo que ese puño pareciera una verdadera arma homicida. Con un solo golpe, la enorme mansión tembló y rugió. El sonido de las cosas rompiéndose era interminable. En un instante, las garras afiladas, los brazos sobrantes e incluso los esqueletos de la parte superior del cuerpo de las almas aberrantes se hicieron añicos, y la carne y la sangre explotaron. En medio del viento aullante, sangre escarlata y carne picada cayeron de los esqueletos y volaron como una bandera ondeante. Los ojos ligeramente bajos de Uno Anaretsu reflejaron la figura de Naraku Sora, un brillo extraño apareció en su mirada. Le pareció ver la sombra de un viejo amigo en este joven. Uno Anaretsu, quien originalmente había planeado intervenir, se hizo a un lado decisivamente para observar la batalla al darse cuenta de que el campo de batalla frente a ella ni siquiera era suficiente para que Naraku Sora lo atravesara solo. Ella retomó el comportamiento amable de un capitán de logística. Era como si ella no hubiera sido la que acababa de volar en pedazos el cuerpo de un alma aberrante con un hechizo ADM. No pasó mucho tiempo antes de que este aplastamiento unilateral llegara a su fin. Con un puñetazo que hizo estallar la cabeza de la última alma aberrante, la familia noble de alto rango Araki llegó oficialmente a su fin. Una historia de 1000 años, o quizás incluso más, se convirtió en nada en este momento. Las paredes en ruinas llenas de humo y las extremidades retorcidas por todo el suelo parecían estar contando la gloria final de la familia Araki. Sella la escena y preserva los rastros. Después de que todo se resolvió, Uno Anaretsu dio un paso adelante inmediatamente, mostrando la responsabilidad y el deber que un capitán debe tener, ordenando a otros segadores de almas sellar los eventos que ocurrieron en la casa de los Araki. Más tarde, los segadores de almas de Lonmitsukin vendrían a recolectar y analizar pistas, haciendo todo lo posible para encontrar al cerebro detrás de todo esto. Naraku del noveno asiento. Tras ocuparse de todo, Uno Anaretsu acudió al lado de Naraku Sora. Una sonrisa amable se dibujó en su rostro sereno, tan tierno como el de una vecina. ¿Tiene alguna opinión sobre la catástrofe de la familia Araki? Naraku Sora reveló una expresión de alivio. Esto es algo bueno. Uno Anaretsu. Interrogación de cierre. Al ver que la otra parte no entendía, Naraku Sora simplemente contó los eventos que encontró anteriormente en el Rukongai, así como el laboratorio de investigación descubierto en el Distrito Rojo de clase alta. De todos modos, Yamamoto no le había pedido que lo mantuviera en secreto. Como no lo dijo, eso significaba que se podía decir. Naraku Sora deseaba que toda la sociedad de almas supiera sobre este asunto podrido de los nobles. Uno Anaretsu escuchó en silencio sin expresar ninguna opinión, solo la sonrisa en su rostro se desvaneció gradualmente. La temperatura ambiente también pareció caer de repente, dando a la gente una aterradora ilusión de horror creciente. ¿Es eso así? Uno Anaretsu bajó levemente la mirada, haciendo imposible ver claramente la mirada en sus ojos. Esta gente realmente se ha vuelto loca hasta el extremo. Informaré de este asunto con la verdad a la 1 División. ¿Tienes algo más que añadir, Naraku-kun? Tal vez percibiendo la naturaleza del joven que tenía frente a ella, la capitana de la 4ª División se volvió mucho más cercana en su forma de dirigirse a él. Naraku Sora se rascó la cabeza, pensó por un momento y señaló a las pocas almas aberrantes en las ruinas que aún tenían aliento, como si señalara las sobras de un banquete. ¿Aún quieres esas cosas? Si no, las empaquetaré, me las llevaré. Uno Anaretsu. Es posible que haya trabajado demasiado últimamente, lo que le ha hecho incapaz de seguir el ritmo de los procesos de pensamiento de los jóvenes Soul Reapers en estos días. Estos monstruos distorsionados no tenían absolutamente ningún valor de la cabeza a los pies. Incluso sus almas estaban contaminadas por ese poder que se expandía instantáneamente. Sin embargo, considerando que era un subordinado de Shutara Senjumaru, era comprensible que estuviera un poco trastornado mental. Al pensar en esto, los ojos de Uno Anaretsu mostraron un poco más de lástima y dijo suavemente. Llevárselos a todos definitivamente no está permitido, porque el Onmitsukidmo aún necesita pistas para investigar algunas cosas. Naraku Sora asintió. Solo intentaba ver si estas almas aberrantes podían ser beneficiosas. Sin embargo, dado el nivel de fuerza general de la familia Araki, incluso si hubiera alguno, probablemente sería mejor que nada. Naraku-kun, la técnica aguda que usaste hace un momento me resulta familiar, dijo Uno Anaretsu en voz baja. Es el Genrik del capitán jefe, ¿verdad? Naraku Sora lo admitió con franqueza. Uno Anaretsu sonrió levemente. El linaje Genrik es amplio y profundo, pero pocos segadores de almas pueden captar su esencia.
A menudo solo pueden aprender los aspectos superficiales. Sin embargo, viendo cómo luchas, parece que no eres muy hábil en Zanjutsu. En cuanto bajó la voz, Naraku Sora se quedó paralizado. Un escalofrío inexplicable lo recorrió, haciendo que todo su cuerpo se enfriara inconscientemente. Uno Anaretsu inclinó la cabeza ligeramente, su tono inusualmente suave. Si no te importa, cuando haya tiempo en el futuro, puedo guiarte en algunos conocimientos sobre Zanjutsu. Comentario. Dos comentarios. Votar. Capítulo 26. Caminaré hasta la cima, paso a paso. Es la primera vez que te veo tan interesado por un extraño, capitán. La joven extremadamente alta, que había permanecido parada sin hacer nada todo el tiempo, observó la figura que se retiraba arrastrando varias almas aberrantes y habló con una mirada de curiosidad en su rostro. Uno Anaretsu miró hacia un lado y explicó con indiferencia. Simplemente vi la sombra del yo pasado de un viejo amigo en Naraku-kun. Dejando de lado su postura en batalla, simplemente tener el coraje de desenvainar su espada contra un noble ya es bastante raro en la sociedad de almas. Aunque a primera vista parece algo frívolo, durante nuestro breve contacto pude sentir la firme convicción en lo profundo de su corazón. Tal vez en un futuro cercano, podría convertirse en un individuo peligroso que no se detendrá ante nada para lograr sus objetivos. La joven se quedó congelada en el lugar, con una mirada vacía reflejada en su rostro aturdido. Recientemente se había convertido en oficial y no había pasado mucho tiempo con Uno Anaretsu, por lo que no estaba muy segura de quién era el viejo amigo que mencionó su capitán. Pero a juzgar por estos comentarios, ese joven con ese comportamiento bastante extraño probablemente se desviaría y se convertiría en un elemento peligroso que amenazaría a la sociedad de almas. Aunque este juicio no tenía fundamento, la niña decidió creer en su capitán. Entonces, capitán, usted aprovechó la oportunidad de enseñar Zanjutsu para ayudar a Naraku, el noveno asiento, a seguir el camino correcto, ¿no es así? Uno Anaretsu no respondió directamente. Las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente mientras decía en voz baja. Si alguien envolviera una pieza de jade exquisito en seda roja, la pusiera solemnemente en tus manos y te encomendara dejar tu propia marca en ella, ¿rechazarías esta oportunidad única solo por una preocupación momentánea acerca de una ganancia o pérdida personal? La joven se quedó en blanco, sin entender en absoluto las palabras de su capitán. Uno Anaretsu no dio más explicaciones. En cambio, miró a lo lejos con una sonrisa, con una leve anticipación brillando en sus ojos indiferentes. Después de que las pocas almas aberrantes restantes, colgando de un hilo, le proporcionaron a Naraku Sora una cantidad insignificante de ganancias, finalmente entregaron su alma, y su carne y sangre se desmoronaron mientras morían. Naraku Sora ni siquiera tuvo tiempo de lamentar la ahora extinta familia Araki, porque el siguiente en la lista era el talentoso investigador de alto nivel de la prisión de Shino, la mujer mala que había desarrollado múltiples tecnologías de poder espiritual. Señor guardián de la prisión, ¿beber esto realmente me permitirá dominar el Shikai? Naraku Sora miró la taza llena hasta el borde con un líquido blanco lechoso, con el rostro lleno de vacilación. Por supuesto que no. Shutara Senjumaru parecía completamente moralista. ¿No puedes tener menos pensamiento sobre tomar atajos en tu mente? Ser un segador de almas requiere ser realista. Solo mejorando paso a paso puedes convertirte en una existencia verdaderamente poderosa. Entonces, ¿por qué me das esto? No tengas tanta prisa. Shutara Senjumaru se había puesto en algún momento un par de gafas con montura dorada, añadiendo un toque de intelectualismo a su elegante temperamento original. Se subió las gafas por el exquisito puente de la nariz y dijo con seriedad. ¿Sabes el verdadero origen de una Zanpakudo? Sin esperar la respuesta de Naraku Sora, Shutara Senjumaru continuó como un maestro ansioso por instruir. La forma, el estado y las habilidades de una Zanpakudo se basan en el prototipo del alma del propio segador de almas. Por lo tanto, los libros de texto de la academia establecen que los segadores de almas obtienen mayor poder al aprender el nombre dado a su Zanpakudo y entablar un diálogo con su corazón. Pero, en realidad, tal comprensión es demasiado superficial. Desde su origen, una Zanpakudo es en realidad el poder del segador de almas, y su existencia es simplemente un medio para que le resulte conveniente sacar a la luz el poder oculto en lo profundo de su alma. Por lo tanto, en lugar de decir que Shikai es conocer el verdadero nombre, se entiende mejor como comprender la esencia del propio poder. Naraku Sora parecía pensativo. Aunque su corazón era de color negro puro de 24K, a veces, esta mala mujer era en realidad bastante útil.
Sin embargo, a juzgar por tu actuación en los últimos días, ya estás caminando por el camino correcto. Shutara Senjumaru explicó alegremente. Ya sea vencer a los fuertes siendo débil en la tienda paraíso, superar a un superior como subordinado en el primer escuadrón o perfeccionarse en la sala de templado del cuerpo espiritual, en realidad, todo fue cuestión de que comprendieras tu propio poder. Y lo que esta señora puede hacer es darte un empujón. Esta vez, vamos a ir a lo grande. Naraku Sora. Interrogación de cierre. Por alguna razón, al ver la sonrisa encantada de Shutara Senjumaru, una fuerte sensación de crisis surgió en su corazón. La última vez que tuvo esta premonición fue en la academia, cuando robó el plato de tofu que Aizen había dejado específicamente para una merienda de medianoche. En cuanto al resultado de ese incidente, es mejor no mencionarlo. Los verdaderos guerreros nunca miran atrás el camino que han recorrido. Tranquila, tranquila, ¿por qué la hermana mayor te engañaría? Shutara Senjumaru le dio una suave palmadita en el hombro a Naraku Sora. Mientras lo consolaba, arrojó una pastilla sellada en la taza que contenía el líquido blanco lechoso. Vamos, muchacho tonto, bebe esto primero. Imposible. Aunque yo, Naraku Sora, muera de hambre, muera afuera o salte de aquí, no beberé este tipo de origen desconocido. Antes de que pudiera terminar de hablar, un aroma seductor perforó dominantemente su cavidad nasal, empujando con fuerza la segunda mitad de su oración hacia su garganta. ¿Qué es esto exactamente? Shutara Senjumaru reveló una sonrisa de éxito. ¿Recuerdas la tecnología de desarrollo Shikai basada en ti como el plano que esta señora mencionó antes? Como un segador de almas Visored único y perfecto, posees una parte de las características de Olou hasta cierto punto, como hierro, regeneración de alta velocidad, etc. Pero esto también traerá consigo algunos inconvenientes. Por ejemplo, Olou Bite, una droga usada específicamente por el clan Kinki para atraer a Olous comunes. Tras ajustes de parámetros por parte de esta señora, también puede afectar a algunos menos grande. Sin embargo, como en esencia sigues siendo un segador de almas, el efecto es mínimo. Como mucho, equivale a que una persona común vea su comida favorita. Puede rechazarla por completo mediante la razón. Aprovechando esta oportunidad, es el momento perfecto para que perfecciones este aspecto de tus problemas. Tras dudar un momento, Naraku Sora tomó la copa y la bebió de un trago. Una indescriptible sensación de saciedad lo inundó por completo, extendiéndose incluso hasta lo más profundo de su alma. Fue como si después de beber esa taza, nunca más volvería a sentir hambre. Sin embargo, justo cuando se disponía a saborear el sabor con detenimiento, una fuerte oleada de mareo lo azotó. Naraku Sora cerró los ojos y se desplomó desesperadamente. Por casualidad cayó en un par de brazos suaves. Shutara Senjumaru miró al niño inconsciente y sonrió con aparente placer. Espero que estés satisfecho con el paisaje onírico que esta señora ha tejido con sus propias manos. Mirando el interminable mar de Olous frente a él, los ojos de Naraku Sora se fijaron directamente. Aunque había adivinado vagamente que podría estar relacionado con esa mala mujer, Shutara Senjumaru, no pudo evitar sentir un estallido de intensa impotencia. A donde quiera que miraba, había horribles huecos que emitían auras feroces. Entre ellos, no faltaban menos grande, del nivel de Hylian y Adjuchas. Solo el Reiatsu desbordante y sustancial era suficiente para hacer que uno se desesperara. Pero llegado el momento, rendirse a mitad de camino ya no era posible. De todos modos, había una gran probabilidad de que fuera falso, por lo que bien podría ver sus verdaderos límites. En medio de los rugidos y aullidos ensordecedores, Naraku sacó su espada y cargó hacia el mar infinito de Olous. La matanza comenzó. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de Año Nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario 1. Votar. Capítulo 27. Maravilloso, poco a poco lo voy entendiendo todo. Al principio, Naraku Sora pensó que esto era solo una prueba simple. Pero cuando ese rugido tiránico casi le hizo volar el gorro, de repente se dio cuenta de algo. Esa maldita mujer le estaba gastando una broma. Todo lo que ocurría ante sus ojos definitivamente no era una ilusión. Naraku Sora asestó un Genrik de revés vertical, partiendo en dos a un Olou de clase baja que se abalanzaba sobre él. Salió sangre pegajosa, tiñendo de carmesí la arena blanca bajo sus pies. La buena noticia.
El poder de combate de los Hoyous de clase baja era muy pobre, ni siquiera comparable al de un Soul Reaper novato que acababa de unirse al escuadrón. La mala noticia. Esta era la especie carne de cañón más abundante en el mar de Hoyous. Al mirar hacia afuera, no se veía el final. Él era solo un noveno asiento, ni siquiera un teniente, entonces ¿por qué tuvo que ser enviado a un lugar tan aterrador solo para dominar el Shikai? ¿Qué tan malvada era esa mujer, Shutara Senjumaru? Fue como si una mujer mala le dijera: esto es un ataque, esto es defensa, ahora vamos a matar a ese ridículo enemigo llamado Genichiro Asina. ¿Cuál era la diferencia entre esto y prepararse para mostrar sus habilidades en otro mundo, solo para descubrir de repente que la puerta no se podía abrir desde este lado? Naraku Sora lanzó un puñetazo directo, destrozando instantáneamente la cabeza de un Hoyou a su izquierda. Una sustancia blanca y roja explotó en el acto, como si hubiera abierto una tintorería. Ya fuera su Zanpakudo, sus puños y pies, o incluso su cabeza y torso, todo se convirtió en un arma para matar Hoyous. Por donde quiera que pasaba, la sangre corría como un río. Su eficacia era espantosamente alta. Sin embargo, ante la gran cantidad de enemigos, por mucho que Naraku Sora se esforzara, no era más que una gota en el océano. El área cubierta por el mar de Hoyous no mostró la más mínima disminución. La luna creciente en el cielo observaba en silencio todo lo que sucedía en el interminable mar de Hoyous. Innumerables arcos eléctricos se condensaron, envolviéndose alrededor de la hoja. Con el golpe de un Genrik, un enorme barranco de decenas de metros de largo se abrió al instante. Innumerables Hoyous fueron aplastados al instante. En medio del rugido, vidas fueron aniquiladas y las ondas de choque se extendieron en todas direcciones. Todavía estaba liderado por Agmonce, Tsuzuru y Raiden. La diferencia fue que Naraku Sora confió en su perfecta comprensión de Shakan para convertir su propio Reiatsu en el Kid Reiatsu correspondiente. Luego, lo inyectó todo en la hoja de la Zanpakudo a través de la Tsuba, lanzando un poderoso golpe lleno de un poder destructivo extremo. Su perfecto dominio del Kid quedó vívidamente demostrado en este momento. En esta matanza sin fin, Naraku Sora fue dominando gradualmente el poder que le pertenecía. Rotura, la mano de obra tiene sus límites. Justo cuando los Hoyous del frente fueron aniquilados al instante, un descuido fatal ocurrió detrás de Naraku Sora. Sin embargo, la mordida que concentró toda la fuerza del hueco solo rompió la piel. Tras separar la carne, ésta se atascó en ese esqueleto, que era irrazonablemente duro. Un Reiatsu de color rojo sangre surgió alrededor de Naraku Sora, manifestando una emoción llamada tiranía. Los huecos eran aniquilados y borrados constantemente. La sangre viscosa se acumulaba en ríos. Huracanes y truenos estallaban bajo su violento pisoteo, y asfixiantes ondas de radio inundaban los alrededores. Si bien logró un brillante récord de combate, también recibió a cambio heridas horribles y aterradoras. Aunque estos Hoyous hicieron todo lo posible para romper solo una capa insignificante de piel, a medida que pasaba el tiempo, las heridas aumentaron gradualmente. La sangre fresca caía como lluvia, fundiéndose con el río de sangre que gorgoteaba bajo sus pies. Una explosión de anillo, combinada con el Agmene 33, Smkatsui, detonó repentinamente con Naraku Sora en el centro. Llamas azules envolvieron a los Hoyous circundantes. Despejó directamente una gran área. Naraku Sora estaba en el centro, con todo el cuerpo empapado en sangre y suciedad. Sus dientes, de un blanco espantoso, destacaban especialmente contra la sangre fresca, y una ferocidad bestial se desató por completo. Sus ojos brillaban terriblemente, como si un fuego ardiera en su interior. La batalla acaba de comenzar. El chico murmuró en voz baja. La Zanpakudo TM que sostenía estaba envuelta en un Reiatsu parecido a una niebla de sangre, y una luz brillante se condensaba en la punta de la espada. Acompañado por un rugido que destrozó el aire, Naraku Sora sonrió y cargó hacia las profundidades del mar de Hoyous hasta que quedó completamente sumergido. Llamas abrasadoras se encendieron desde las ruinas y los escombros, permeando y expandiéndose hasta iluminar la apariencia de esta tierra. Sobre la tierra quemada sin límites se extendían innumerables grietas por todas partes. Un viento caliente cargado de azufre y cenizas giró, levantando el humo negro que ocultaba el sol y revelando un cielo estrellado, rojo llameante y sin límites. Naraku Sora miró todo esto, con un rastro de incomodidad en sus ojos. En comparación con el mundo en decadencia que tenía ante él, prefería el mar de Hoyous que acababa de ahogarlo. Al menos los Hoyous eran seres vivos. Pero ahora, dondequiera que posara su mirada, solo había un silencio sepulcral inconcebible.
Incluso las estrellas de la cúpula se habían vuelto retorcidas y sinuosas, como vidrio fundido. No había señales de vida. Solo esqueletos marchitos que luchaban por salir de las grietas del suelo, con la cabeza retorcida y el torso encogido como si hubieran soportado un sufrimiento extremo e indescriptible. Naraku Sora observaba con calma todo lo que veía. Este lugar le recordaba a uno descrito en algunos textos. Infierno. No hace mucho tiempo, luchó hasta la muerte en el mar de Hoyous, agotando todo su Reiatsu para luchar contra la marea interminable de Hoyous hasta el final de su vida. Este método acortó enormemente el proceso mediante el cual Naraku Sora comprendió su propio poder. Incluso ahora, todavía no sabía qué método había usado Shutara Senjumaru para hacer que ese combate a muerte fuera tan real y claro. Incluso el dolor de la muerte había sido replicado perfectamente. Y cuando comprendió su propio poder, apareció en este lugar que era extraño pero que tenía un rastro de familiaridad. Su mundo interior. Parece que te sientes muy incómodo aquí. Una voz tranquila tenía un rastro de pereza imperceptible, como si acabara de despertar de un sueño profundo. Naraku Sora miró en dirección a la voz. Bajo la cúpula roja y resplandeciente, una figura esbelta, como una llama, emergió gradualmente de entre las estrellas retorcidas y sinuosas. El dobladillo de un vestido negro irradiaba como ondas de agua, colgando de las estrellas, sin mancha de polvo. Innumerables patrones carmesí se entrelazaron, formando un diseño que revelaba un rastro de rareza en medio de la solemnidad, pareciendo estar cambiando y delineándose constantemente. Un par de ojos rosados, como gemas, brillaban con esplendor, apareciendo como el núcleo del mundo. Naraku Sora observó la alta figura bajo la cúpula con rostro sorprendido. Vio que el vestido revelaba la mitad de una esbelta pantorrilla, tan blanca que deslumbraba. Formaba un contraste extremadamente marcado con el mundo desolado. El rostro exquisito transmitía una familiar sensación de belleza, como si lo hubiera visto antes. La mujer ladeó la cabeza y miró al niño con una sonrisa. Yo también quiero hacer este lugar más bonito, pero su existencia depende de ti. Este es el mundo interior, y también tu posesión. Caminó lentamente hacia el chico. Unas manos blancas le ahuecaron las mejillas y su suave frente presionó suavemente la de Naraku Sora. A continuación, una voz suave, pero con un toque de determinación, resonó suavemente en su oído. No importa cuándo ni dónde, velaré por tu seguridad, incluso si eso significa trastocar el mundo entero. En el momento en que su voz se apagó, la escena ante los ojos de Naraku Sora se volvió borrosa. Cuando se aclaró de nuevo, apareció ante sus ojos un rostro maduro y exquisito. Shutara Senjumaru reveló una sonrisa triunfante. Chico tonto, esta amante no te mintió, ¿verdad? Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de año nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 2 comentarios. Votar. Capítulo 28. Entrenador, quiero aprender esto. Cuartel del Escuadrón 4. Al enterarse de que un oficial de la corte interna llamado Naraku Sora estaba de visita, Unohana Retsu dejó de lado algunos asuntos menos críticos. Ella delegó varias cirugías médicas importantes a su teniente, llamada Seinosuke. Era un maestro de Kaiden cuya personalidad era completamente opuesta a la de Unohana Retsu. Solía recurrir a métodos sin escrúpulos para curar a los heridos o enfermos. A veces, esto condujo a problemas aún más graves. Esto también provocó que su reputación dentro del Escuadrón 4 fuera bastante pobre. Sin embargo, nada de esto le importó a Naraku. Vino hoy principalmente para visitar a Unohana Retsu y discutir ciertos asuntos relacionados con el kendo. Después de todo, ya dominaba el Shikai. Si continuaba como antes, lanzándose como un bruto para reventarles la cabeza a los enemigos con 2 puñetazos y 3 bofetadas, sería una falta de respeto a su Zanpakuno. Teniendo en cuenta la identidad de Unohana Retsu antes de ser transferida a la logística, Naraku Sora decidió cumplir valientemente la cita. Nadie entendía el camino de la espada mejor que ella. Naraku-kun, pensé que pasaría un tiempo antes de que vinieras. Después de todo, a juzgar por la batalla anterior durante el desastre de la familia Araki, no es difícil ver que pareces preferir el combate cuerpo a cuerpo de Akuga, donde los puños golpean la carne. Caminando al frente, Unohana Retsu habló sin girar la cabeza. Sin embargo, mi comprensión del kendo difiere de la de otros maestros. Por lo tanto, durante nuestra conversación, debes prestar mucha atención.
Los pensamientos errantes de Naraku Sora fueron retirados y miró con cierta aprensión la curvilínea figura que tenía delante. Pero su atención rápidamente se centró en los objetos cercanos. El DMJM personal de Unohana Retsu era inesperadamente espacioso, completamente diferente del estilo simple y sin adornos que había imaginado. Además de pinturas de distintos estilos en las paredes, había una multitud de equipos que parecían de muy alta gama. El 90% de estos artículos eran idénticos al equipamiento del laboratorio de investigación de Shutara Senjumaru, y algunos incluso los superaban en especificaciones. Especialmente la máquina de recuperación de poder espiritual en la esquina, que era particularmente llamativa. Caminando adelante, Unohana Retsu pareció percibirlo. Se dio la vuelta y explicó con una sonrisa. Hace muchos años, cuando Senjumaru todavía servía en el Escuadrón 12, solicitó a la Central 46 la autoridad sobre un grupo de investigación técnica por interés personal. Apoyándose en su talento personal y en el legado de algunos predecesores de la Sociedad de Almas, desarrolló diversos dispositivos y equipos capaces de cambiar la vida y el combate de los segadores de almas. Por ejemplo, la sala de templado del cuerpo espiritual, inspirada en la sala de recuperación Kido del Escuadrón 5. Una se usa para restaurar la energía mental consumida al usar Kidm, y la otra repara el daño causado por el cultivo del cuerpo espiritual. La máquina de recuperación de poder espiritual puede restaurar rápidamente el Reiatsu agotado de un segador de almas, logrando un efecto de tratamiento de emergencia hasta cierto punto. Sobre una base rectangular de 2 metros de largo abundaban los patrones complejos que recordaban a circuitos electrónicos, incluidas las huellas de Bakun secuencial. A juzgar únicamente por su apariencia, era una mezcla casi perfecta de Kidm y tecnología futurista del mundo de los vivientes. Estos son solo secundarios, dijo Unohana Retsu en voz baja, con una sonrisa. Ya que has venido a buscarme, ya debes tener preparada tu resolución. El kendo no es tan simple. Naraku Sora tomó la espada de bambú que Unohana Retsu le entregó. La sopesó. Era sorprendentemente pesada, dando la impresión de que la presionaba. Bajó la mirada. Cuando sus dedos se posaron en la empuñadura de la espada de bambú, la atmósfera del DMJM cambió bruscamente. Un rastro de profunda opresión se cernía sobre él. Unohana Retsu era como un sauce que acariciaba suavemente, tranquila y gentil. Al encontrarse con la mirada perpleja de Naraku Sora, levantó lentamente la cara. Sus pupilas negras permanecieron tan suaves como siempre, pero la agudeza oculta en sus profundidades emergió lentamente en el momento en que agarró la empuñadura de la espada. Naraku-kun, ten cuidado. En el instante en que su voz cayó, un sonido claro resonó por el DMJM, como un pájaro en una rama de sauce viajando en el viento para extender sus alas sobre la cúpula. Desenvainar, cortar, sacudir sangre, envainar. La técnica de dibujo se completó en un instante. Incluso sin usar mucho Reiatsu, superó fácilmente los límites de lo que el ojo humano podía observar. A una distancia de varios metros, una fría luz de espada se esparció directamente hacia Naraku Sora. Era como la silueta de la luna entre estrellas brillantes. Una línea roja apareció en el cuello de Naraku Sora y lentamente empezó a brotar sangre fresca. A juzgar por el ángulo de la herida, si ese golpe hubiera sido un poco más fuerte, habría sido suficiente para enviar su gran cabeza volando directamente. A partir de esto, quedó claro que, solo en términos de kendo, Unohana Retsu era de hecho el número 1 indiscutible en la Sociedad de Almas. Un viejo como Yamamoto, que solo conocía los puños y los pies, dependía únicamente de estadísticas puras para reprimir a la gente. No vale la pena conspirar con eso. Los ojos de Naraku Sora brillaban cada vez más. Aunque esta peligrosa mujer casi lo había decapitado, esto era precisamente lo que quería aprender. Ya estaba harto de pasar días luchando como un bruto. Capitán Unohana, quiero aprender esto. Unohana Retsu entrecerró los ojos ligeramente. Justo cuando estaba a punto de abrir la boca para explicar, su visión periférica se fijó inadvertidamente en el cuello de Naraku Sora. La distintiva línea roja prácticamente había desaparecido, sin dejar ni una sola marca. Tu herida, su expresión era algo aturdida. Nadie conocía la fuerza empleada mejor que ella. Aunque no le causaría ningún daño grave a Naraku Sora, un segador de almas normal no se curaría en un abrir y cerrar de ojos como él. Esto parecía un poco propio de Soul Reaper. Tengo fuerza natural, sonrió Naraku Sora. El director de la prisión dijo que mi cuerpo espiritual es diferente al de la gente común, y que me recupero un poco más rápido de las heridas.
Esta era la excusa que la mala mujer le había enseñado a utilizar cuando trataba con personas sospechosas. Con el respaldo de Shutara Senjumaru, tal explicación podría resultar completamente viable. Ana Retsu asintió levemente, sin detenerse en el tema. Como capitana del Escuadrón 4, el número de heridos que había tratado era mayor que el que algunas personas habían visto jamás. Era razonable que un número muy pequeño de segadores de almas tuvieran dones naturales excepcionales. Especialmente alguien como Naraku Sora. No solo era el favorito de esa mujer, Shutara Senjumaru, sino que incluso el capitán Yamamoto lo tenía en alta estima. Tener un talento especial era perfectamente normal. El kendo no se trata solo de movimientos. Ana Retsu parecía interesada en ver el verdadero talento de Naraku Sora, explicando gentilmente la profundidad de la técnica de corte de ese momento. Si uno pudiera dominar el kendo simplemente blandiendo y cortando, entonces toda la sociedad de almas estaría llena de maestros de Zanjutsu. Por lo tanto, mientras dominas los movimientos, intenta integrar tu propia percepción y voluntad en tu Reiatsu, y utiliza los movimientos para guiar tu propio Reiatsu. Justo así. Ana Retsu desenvainó lentamente su espada, desmantelando la forma completa de kendo poco a poco, presentándola claramente ante Naraku Sora. Aunque la descripción era sencilla, le resultó excepcionalmente difícil cuando realmente la intentó. Cosas como autopercepción y voluntad eran conceptos etéreos. Simplemente no sabía por dónde empezar. Afortunadamente, Naraku Sora no era de los que se adentraban en un callejón sin salida. Como no podía dominar el contenido del libro de texto de inmediato, intentaba deconstruir la enseñanza que tenía ante sí por instinto. Zanjutsu, Reiatsu, trayectoria, guía, una inexplicable comprensión brotó de su corazón. Hacer clic. Cuando la guarda y la vaina emitieron un leve crujido, la mirada de Ana Retsu se sintió atraída al instante. El Reiatsu se adhirió a la espada de bambú, extendiendo sus alas como un pájaro en vuelo. En consecuencia, al final del DMJM, la dura pared se agrietó en respuesta, revelando el cielo soleado y sin nubes afuera. Al observar al chico con el rostro confundido y desconcertado, un rastro de asombro se dibujó en el rostro de Ana Retsu. Inmediatamente, las comisuras de sus labios se elevaron ligeramente y una voz apenas audible resonó suavemente. Esto es realmente, demasiado interesante. Pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de Año Nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 29. Es instinto. Capitán Ana, ¿eso significa que lo he aprendido? Naraku Sora se quedó mirando fijamente el enorme espacio en la pared del dojo, luego inconscientemente miró la espada de bambú que tenía en la mano. Sí, efectivamente era una espada de bambú. Claramente no había gastado mucho Reiatsu, pero había desatado un golpe comparable a su potencia máxima en el pasado. ¿Es este el Zanjutsu del que habló Ana Retsu? ¿Y cuáles fueron sus batallas anteriores? Solo fuerza bruta donde el poder compensa la falta de habilidad. Ana Retsu no habló. Simplemente observó a Naraku Sora en silencio, con una mirada pensativa en sus ojos. Tras un momento de silencio, desenvainó lentamente su espada de bambú. Un leve reiatsu envolvió la hoja, seguido de un golpe aparentemente normal. Ya sea observando su postura o el ángulo del movimiento, no era diferente del zanjutsu básico enseñado en la academia. Sin embargo, a los ojos de Naraku Sora, era una escena completamente diferente. Un pesado mar de sangre, que oscurecía el cielo y el sol, lo aplastó. Una sensación viscosa y fría lo envolvió, haciéndole sentir como si estuviera completamente sumergido. Una intención asesina sin fin se filtró en sus órganos internos a través de cada poro, llegando profundamente a su médula. Su rostro originalmente tranquilo y gentil ahora parecía manchado con sangre fresca, parecido a un demonio feroz saliendo del infierno. Con solo mirar esa espada de bambú desafilada se tenía la ilusión de enfrentarse directamente a la muerte. Fue como si su carne y su sangre fueran despojadas en un instante y su vitalidad se extinguiera por completo. Solo en ese momento Naraku Sora se dio cuenta profundamente de la brecha que había entre ellos dos. Era como la diferencia entre el cielo y el abismo. Muy bien. Ana Retsu habló de repente. En un instante, la ilusión se disipó y la capitana del Escuadrón 4, querida y respetada por innumerables personas, regresó.
Como una de las capitanas más antiguas del GOTEI 13, había visto innumerables genios, incluidos aquellos que dominaron el Bankai inmediatamente después de graduarse. Incluso había visto monstruos que no sabían nada de Kendo o Zanjutsu, pero aún así podían derrotarla en una pelea a muerte. Pero solo hubo 2 momentos en que su espíritu se sintió verdaderamente conmovido. El muchacho que tenía delante era, sin duda, uno de ellos. A diferencia de los monstruos que llegaron al máximo nivel desde su debut y eligieron sellarse inconscientemente para disfrutar de la emoción de la batalla, Naraku Sora fue más como un salto evolutivo extremo de 0 a 1. Si alguien le hubiera dicho ayer que se podía captar la esencia del Kendo a partir del Zanjutsu básico de un solo salto, se habría burlado. Pero incluso al presenciarlo con sus propios ojos hoy, todavía se sentía completamente, como una fantasía. Replicando perfectamente los cambios sutiles en la postura de Kendo, la aplicación perfecta y el control del Reiatsu. Alguien realmente completó todo esto en tan poco tiempo. Cuando pasó del Zanjutsu básico al Kendo auténtico, tardó un mes entero. Aún así, su maestro seguía llamándola una genio que solo se ve una vez cada 1000 años en la sociedad de almas. Más tarde, sobre esa base, estableció el nombre Yachiru. Y ahora, vio una existencia con un talento en Kendo mayor que ella, y finalmente entendió la mirada en los ojos de los demás cuando la miraban. Esa enorme brecha, como un abismo que ni el tiempo ni la diligencia podrían salvar. Es incluso mejor de lo que esperaba. Ana Retsu sonrió y me miró. ¿Puedes contarme cómo te sentiste cuando comprendiste el Kendo, o quizás tus percepciones? Naraku Sora sonrió. Claro, es instinto. Al escuchar esta respuesta, la sonrisa en el rostro de Ana Retsu se congeló y sus ojos se abrieron levemente. Después de un largo rato, respiró profundamente, como si reprimiera algún tipo de emoción. Naraku-kun, me traes algunos recuerdos bastante desagradables. Entonces, la siguiente discusión sobre Kendo podría tener algo de emoción personal. Espero que estés preparado. Naraku Sora. Interrogación de cierre. Sin un momento para lamentar el instinto de Naraku Sora, el que llegó inmediatamente al dojo fue Ana Yachiru. Cuartel del Escuadrón 5, entrada. Cuando el guardián Sulreaper vio a un niño magullado, golpeado e hinchado aparecer frente a él, no se atrevió a ser negligente en lo más mínimo y corrió hacia él. Hola, ¿necesitas que te lleve al puesto de socorro integral? No te ves muy bien. Gracias, acabo de llegar de allí, le agradeció Naraku Sora cortésmente, con la voz arrastrada. Guardián de la puerta segador de almas. Interrogación de cierre. ¿Qué carajo le pasó a este niño? Seguir luciendo medio muerto después del tratamiento del Escuadrón 4, si eso fue después del tratamiento, ¿no significaba que solo le quedaba una respiración antes del mismo? Ignorando las especulaciones del hombre que tenía delante, Naraku Sora negó con la cabeza y dijo con seriedad. En realidad, estoy aquí para encontrar a Sousuke. Tu escuadrón debería tener a alguien con ese nombre, ¿verdad? El guardián Sulreaper pensó por un momento y se dio cuenta. ¿Te refieres al oficial recién ascendido, Lord Aizen? Síganme, por favor. El señor Aizen se encuentra actualmente gestionando unos documentos en la oficina. Diciendo esto, caminó hacia el interior del cuartel. Naraku Sora se detuvo por un momento y luego avanzó para alcanzarlo. Llegaron a la oficina. El portero señaló una figura absorta en el trabajo en la espaciosa sala y luego se fue. Al entrar en la habitación, Naraku Sora observó la escena frente a él. Tal como lo esperaba, Aizen estaba siendo perseguido y condenado al ostracismo dentro del Escuadrón 5. Los documentos se amontonaban como una montaña. Solo mirarlos mareaba y provocaba una picazón insoportable. Por no hablar de la placa sobre el escritorio, que podría considerarse el insulto supremo. El dragón de los documentos. Al percibir una sombra oscura aparecer frente a él, Aizen levantó la vista. Al ver quién era, inconscientemente intentó tapar la placa del escritorio. Pero llegó demasiado tarde. TSK, el dragón de los documentos. Dijo alguien con un tono que pedía una paliza. Como era de esperar de Sousuke. Aunque este fue un reconocimiento unánime de sus logros por parte de todos en el escuadrón, desde el capitán hasta los soldados, por alguna razón, cuando este tipo frente a él lo vio, Aizen sintió una inexplicable sensación de vergüenza. Si lo hubiera sabido, habría rechazado la sugerencia de Hirako Shinji. Aizen apartó la placa en silencio, bloqueándola con la montaña de documentos. Miró con calma a Naraku Sora y frunció el ceño. ¿Cómo fue que te golpearon así? Al escuchar esto, Naraku Sora suspiró, acercó una silla cercana y se sentó, evitando con cuidado las heridas en sus nalgas. Es una larga historia.
Manténlo breve. Golpeado por una loca. Aizen lo comprendió en su corazón. Debió de ser esa boca rota la que ofendió a un segador de almas de nivel capitán, lo que resultó en una paliza de un superior que intimidaba a un subordinado. No hablemos de cosas que te hacen feliz. Sousuke, ¿cómo va el asunto que te pedí que investigaras? Naraku Sora levantó una barrera insonorizante con un movimiento de revés, envolviéndolos a ambos e hizo una mueca de dolor. ¿Has encontrado al cerebro? Tras el desastre en la casa Araki, aunque el Escuadrón 1 ordenó una estricta prohibición de hablar de asuntos relacionados, el alboroto fue demasiado grande y demasiada gente lo vio. No se pudo contener. Por lo tanto, aunque nadie hablaba de ello en la superficie, todos sabían que se había producido un gran cambio en la familia Araki. Al escuchar las palabras de Naraku Sora, Aizen bajó levemente la mirada y susurró. Podría estar relacionado con las 5 grandes familias nobles, pensamientos de los creadores. Trabajador duro. Descuento de Año Nuevo, no te lo pierdas. ¿Quieres más capítulos? Más 50 capítulos disponibles en mi página de Patreon. Patreon.com/trabajador duro. Si te ha gustado la novela hasta ahora, déjame una reseña de 5 estrellas. Te agradecería mucho si pudieras dejar una reseña Power Stones. Comentario. 0 comentarios. Votar. Capítulo 30. Siempre hay una sola verdad. Según mi investigación, la noble familia Araki cayó en decadencia hace 100 años. En una familia tan numerosa, no pudieron encontrar ni una sola persona capaz de convertirse en un segador de almas. Aizen reveló una expresión seria. Aunque contactar a las 5 grandes familias nobles ahora era un poco prematuro según su plan, podía usar a Naraku Sora como trampolín para probar las profundidades de esos grandes nobles. Esto le permitiría prepararse para el siguiente paso de su plan. Pero si este tipo descubre que lo estoy utilizando, ¿cómo reaccionará? Probablemente parecería traicionado e incrédulo. Aizen subconscientemente imaginó una escena en la que alguien desenvainaba su espada con ira, con un dolor incontrolable, y su mirada se volvió algo compleja. Durante todo este tiempo, aunque Naraku Sora no es del todo normal, siempre ha sido completamente abierto y no se ha reservado nada cuando se trata de amistad. Si me pusiera en su lugar, si este tipo hubiera estado fingiendo todo el tiempo, y de repente decidiera apuñalarme por la espalda en un momento crítico, ¿en qué estado mental estaría? Probablemente quedaría completamente absorbido por esa malicia escalofriante. Al pensar en esto, Aizen frunció el ceño, sintiéndose inexplicablemente irritable. Respiró hondo. Pero hace 50 años, la familia Araki, que estaba al borde de la ruina total, de alguna manera reclutó a un grupo de segadores de almas. Segadores de almas que nunca estuvieron registrados en el Seireitei. Cosas como estas son comunes entre la nobleza. Con su poder, la familia Araki resurgió. En tan solo unas décadas, recuperaron su antigua gloria e incluso fueron un paso más allá. Naraku Sora tenía una expresión pensativa. Me parece haber oído hablar de una situación así en alguna parte. Aizen lo miró con sorpresa. No esperaba que Naraku Sora, un novato recién incorporado al equipo, conociera tales secretos. Parecía que su estatus en la prisión Shino era decente. Lo tengo. Naraku Sora se golpeó la palma de la mano, dándose cuenta. Son esos pecadores liberados antes de tiempo de la prisión Shino. De vez en cuando, Central 46 emitía órdenes de liberar anticipadamente a ciertos prisioneros que se portaban bien. Debido a la mancha en sus registros, no eran aceptados en organizaciones como el GOTE 13 o el Cuerpo Kidm, por lo que generalmente eran reclutados por nobles. Este era el proceso normal. También hubo algunos pecadores liberados anticipadamente que no cumplían con las reglas. Estos solían ser miembros de familias nobles o segadores de almas que habían llegado a ciertos acuerdos con la nobleza. Para Shutara Senjumaru, dado que la orden vino de Central 46, debe haber una razón para ello. Mientras no tuviera que ver con sus intereses, normalmente no le importaba. De todos modos, a sus ojos, el mayor uso de la prisión de Shino era proporcionar algunos materiales de investigación. En lugar de desperdiciar energía administrando una institución que goteaba como un colador, prefirió pensar más en Naraku Sora, estudiando la estructura de su cuerpo y alma. Al igual que cuando Araki Shin irrumpió abiertamente en las celdas de la prisión de Shino anteriormente, Shutara Senjumaru no tenía intención de entrometerse. Si Naraku Sora no hubiera atacado directamente, Araki Shin no habría sido reprimido en la prisión subterránea. Aizen asintió. Pero no era la prisión Shino. Era el nido de gusanos. Los ojos de Naraku Sora se abrieron y una mirada de asombro apareció en su rostro. Tal como lo estás pensando.
Aizen levantó la cabeza, con la mirada serena fija en las nubes ardientes del horizonte. El resplandor difuso estaba bloqueado por sus delgadas lentes, y las nubes de color rojo anaranjado que se desvanecían gradualmente se asemejaban a sus pensamientos actuales. El nido de gusanos suele estar a cargo de la unidad de detención de la segunda división. El capitán de la segunda división suele ser el jefe de la familia Shimin. Sé que suena increíble, pero salvo que ocurra algo inesperado, la mente maestra detrás de la familia Araki debería ser una de las 5 grandes familias nobles, el Shimin. Aunque existía cierta sospecha de uso de su amigo, basándose en la inteligencia investigada hasta el momento, Aizen no ocultaba nada respecto a este asunto. Detrás de la serie de acontecimientos que involucraron a la familia Araki, estaba efectivamente la sombra del Shimin. Esa barrera Kid que cubría toda la mansión por sí sola no era algo que otros nobles pudieran manejar. Naraku Sora abandonó la quinta división con el corazón apesadumbrado, sin siquiera responder al saludo del guardián Soul Reaper. Aunque todavía estaba algo escéptico, Aizen no debería engañarlo. Solo las 5 grandes familias nobles podían manipular a una familia noble de alto rango, entonces ¿por qué no podía ser la familia Shimin? ¿Es solo porque Shimin Yoruichi me extendió una rama de olivo? A juzgar por su rostro, un tipo como Yoruichi no parece alguien que planea eventos importantes en la oscuridad, ¿verdad? No. Desde el momento en que quiso derrocar al viejo Yamamoto y dominar la sociedad de almas, su ambición ya era obvia. Naraku Sora reafirmó su mirada y decidió cambiar a otro cerebro para pensar. Usted mismo ha investigado y resumido todo esto. Shutara Senjumaru primero miró al joven frente a ella con sorpresa, luego una expresión sospechosa apareció en su rostro. ¿Estás diciendo que un tipo que pasa todo el día sumergido en la sala de templado del cuerpo espiritual, recibiendo palizas en la primera división o siendo azotado por Retsu con una espada de bambú, aún podría encontrar tiempo para investigar pistas? Naraku Sora no se sintió culpable en lo más mínimo. Mantuvo la cabeza en alto y asintió vigorosamente. Ya fuera liderar o planear, lo hacía él. Además, como él y Aizen eran prácticamente intercambiables como padre e hijo, no había necesidad de distinguirlos tan claramente. Así que era absolutamente correcto que hubiera investigado minuciosamente todo esto. Shutara Senjumaru lo pensó y no indagó más. Era normal que los niños tuvieran sus propios secretitos al crecer. Bueno, ya que preguntaste con sinceridad, esta concubina te responderá con gran compasión. Primero, debes comprender la estructura de la nobleza, especialmente las llamadas 5 grandes familias nobles. No son un bloque monolítico internamente, sino que están divididas en muchas facciones. Shutara Senjumaru sacó una taza de té de algún lugar, tomó un sorbo y reveló una expresión de satisfacción. Luchar unos contra otros por sus propios intereses es lo más normal. Si el jefe actual carece de capacidad, también inducirá a otros a albergar pensamientos que no deberían tener. No creerás que esa niña de piel oscura no tenía nada mejor que hacer, viniendo específicamente a asesinarte y luego enviarte una invitación, ¿verdad? Naraku Sora se dio cuenta. Su estatus en la familia Shimin no es tan glorioso como parece en la superficie. No, debería decirse que es muy pobre, dijo Shutara Senjumaru con desdén. La primera mujer jefa de la familia Shimin no convencerá al público tan fácilmente. Necesita demostrar una capacidad y una fuerza superiores a las de todos los líderes anteriores, pero a juzgar por su rendimiento actual, aún necesita un poco de tiempo. Entonces. El tono de Shutara Senjumaru se volvió significativo. Ahora es el mejor momento para invertir. Si puedes ayudar al pequeño Yoruichi a tomar el control de la familia Shimin, tu futuro será un camino de rosas. Chico tonto, si te pierdes este pueblo, no volverás a encontrar esta tienda.